Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que todo el mundo estamos preocupados, estamos pendientes, por la importancia, por la cercanía, porque es un país latinoamericano, porque los cambios que estamos viendo en toda América Latina pues preocupan, sin duda, ¿no? Hay una serie de países que se han ido a la derecha, por ejemplo, que pasaron de la izquierda, de una izquierda como la de Lula, a una derecha como la de Bolsonaro. O sea, son países que están cambiando. Y por supuesto que en el marco de todo eso, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es un tema que nosotros no podemos eludir. Tenemos que reflexionar y pensar qué está pasando y tomarlo seriamente y fríamente, ¿no? No al calor de toda una serie de situaciones coyunturales, sino que tenemos que verlo como un fenómeno de fondo y qué representa para nosotros como país, ¿no? Y para platicar sobre esto está la doctora Yadira Gálvez. Gracias por estar aquí, profesora internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas. El doctor Nayar López Castellano, también internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas. Y el doctor Fausto Quintana, que también es internacionalista de la Facultad de la Facultad de Ciencias Políticas, y Estudios Latinoamericanos. Perdón, ya a veces la falta de agua nos quita la concentración. Bueno, empecemos un poco por un diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Venezuela? Yadira, ¿qué está pasando ahorita con Venezuela? ¿Está realmente completamente polarizada? ¿Cuál es la situación? Digamos, ¿cómo podríamos decir algunas cosas sobre qué es lo que está ocurriendo allá dentro en Venezuela? Sí. Bueno, el país está enfrentando la crisis política más profunda dentro de toda la lógica del chavismo y ahora bajo el régimen de Maduro. Es un país altamente polarizado, donde claramente tenemos dos actores en conflicto en términos de una oposición liderada hoy por Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente a partir de señalar que la Asamblea tenía esa posibilidad, y del otro lado el presidente Maduro, que señala que él es el presidente legítimo de Venezuela. Tenemos una crisis económica profunda. Que eso sería una crisis institucional realmente, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Es una crisis institucional, es una crisis económica profunda, un tema tremendo alrededor de la posibilidad de acceso a medicamentos y alimentos que lleva a más de 5 millones, entre 3,5 y 5 millones de venezolanos que han abandonado el país, generando problemas también ya con los vecinos y una tensión tremenda al interior del país que se refleja también en altos niveles de violencia. Venezuela es hoy también uno de los países más violentos en el mundo, con tasas que llegan a 180 por cada 100,000, entonces es altísimo, 81 homicidios por cada 100,000, y de los cuales Caracas es una de las ciudades más violentas. Y tenemos también una polarización alrededor de la información y de cómo se está cubriendo todo esto, que ha llegado a pues los medios internacionales, y obviamente un juego geopolítico donde interviene Rusia, China y del otro lado Estados Unidos con sus aliados para mantener esta dinámica. Nayar, hiciste una cara así como crisis institucional. ¿Tú no crees que no es una crisis institucional el que por un lado tengas tu Congreso establecido constitucionalmente y ganado democráticamente de un lado, que es cierto, Maduro después desconoció y se inventó el suyo, pero no crees que hay una crisis institucional cuando tú ya desconoces un órgano que es otro poder y después por el otro hay un poder que sí legítimamente también electo, como es el caso de Maduro, se enfrentan? ¿O cómo lo ves Sí, tú? no, lo que pasa es que no lo veo yo como una crisis institucional en la lógica de que la Constitución de Venezuela, en su artículo 233, establece que solamente el presidente de la Asamblea Nacional puede entrar en funciones como presidente encargado, ¿no? O sustituto. No, yo no me refiero a quien nombra, me refiero el hecho de que la Asamblea se va por un lado. Sí, porque la Asamblea y el Ejecutivo se va por otro lado. Producto también de un antecedente, que es el propio Ejecutivo trata de desconocer a esa Asamblea y trata de crear su propio órgano ad hoc, que incluso vetando la posibilidad de que algunos otros se puedan inscribir para ser electos. O sea, esto es algo real, ¿no? Bueno, el origen de este problema con la Asamblea tiene que ver en el 2015, la oposición gana las elecciones legislativas, obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional, pero le faltan 3 diputados para tener una mayoría absoluta que pudiera darle la posibilidad de modificar la Constitución.
Eso, hubo una impugnación en 3 distritos de la parte de frontera con Brasil, que correspondían a las comunidades indígenas, porque se cometió algún tipo de fraude, y entonces el Tribunal de Justicia suspendió esos 3 candidatos electos. Nunca pueden tomar posesión, ellos tomaron posesión sin el aval de la justicia electoral, y ahí viene que se le declara una asamblea en desacato. El tribunal no era también algo completamente incondicional. El tribunal mismo que reconoció las elecciones y le dio la mayoría a la oposición. Aquí hay un detalle importante que es, más allá de estas particularidades de carácter jurídico electoral, ver cuál es el primer planteamiento de la oposición cuando toma posesión, digamos, de la asamblea y su primer pronunciamiento es: vamos por el plan salida. Es decir, en 3 meses Maduro tiene que dejar el poder, ¿no? Entonces imaginemos qué tipo de posición que se dice democrática, que dice respetar la Constitución, su primer objetivo al llegar y tomar su posición como mayoría es deponer al presidente electo constitucionalmente, ¿no? Entonces aquí Guaidó se monta en este artículo 233 para desconocer las elecciones, que ese mismo Consejo Nacional Electoral que les dio el triunfo y la mayoría de ellos, lo avaló las elecciones presidenciales del 20 de mayo del 2018, el año pasado, en las cuales se resultó electo Maduro. Entonces, no tiene ninguna legitimidad jurídica, digamos, la autoproclamación de Guaidó, y lo que ha pasado desde el 23 de enero que lo hace, hasta ahorita ha demostrado que no tiene. ¿Tú estás de acuerdo con que es una crisis institucional o no hay una crisis institucional? Yo no estoy diciendo quién tiene la razón. Hay una crisis institucional. No, yo estaba poniendo los dos dos planos, es como si tú me dijeras que la Cámara de Diputados en México, ¿no? Por lo que tú quieras, porque enloquecen los diputados, lo que tú quieras, no importa por qué razones, de repente lo desconoce el presidente. Y desconoce y se crea su propio parlamento y no permite que además haya otro partido. ¿No crees que ahí estás violentando, rompiendo las estructuras del Estado, pues es lo que tal como está establecida? No, pero lo hace también Maduro. Lo hace Maduro ahí están divididos. Maduro tiene la facultad constitucional de convocar un congreso constituyente. Pero lo hizo en el momento en que vio que la oposición estaba marcando también el paso para los cambios. Bueno, y en ese sentido, en lectura política, pero es estrategia. En lectura política hasta las dictaduras pueden también, lo podemos entender así, pero estamos hablando de una democracia que tenía unos órganos y que de repente los órganos, olvidémonos quiénes son buenos y quiénes son malos, y los órganos se van por separado. Podemos hablar de que hay una democracia, pero que no está dando resultados a la pero me refiero a democracia en términos de las instituciones. Hay 2 elementos fundamentales en la división de poderes de la mayoría, o si no, de todas las democracias modernas, ¿no? De las que podemos llamar democracias liberales, si quieren, pónganles apellidos como quieran. Y entre esas está, por un lado, la representación popular, parlamentaria, de asamblea, etcétera, y por el otro lado está el ejecutivo, etcétera, el primer ministro, esa es otra figura. Yo no voy a negar la debilidad institucional y la falta de congruencia del gobierno de Maduro, pero la situación de Venezuela es producto de un juego geopolítico a nivel mundial que ha venido empeorando, ha generado problemas internos que derivan de la debilidad estructural de la economía de Venezuela también, son los dos factores. Pero el hecho de que Venezuela le compre armas a China, le compre armas a Rusia, decida tener negocios en términos energéticos con India, con China y con Rusia, está moviendo la preocupación de Estados Unidos, porque Venezuela se encuentra en una zona de influencia históricamente tradicional de Estados Unidos. Entonces, la consecuencia es, en parte, lo que estamos viendo, el cierre de los mercados, la salida de empresas transnacionales y el castigo que está recibiendo Venezuela, porque Estados Unidos está manteniendo un cerco muy importante a empresas que quieren invertir. En el caso de las empresas de India, que van a comprar petróleo a Venezuela, 500,000 barriles, lo que ya no le va a vender Venezuela a Estados Unidos lo va a comprar India, pero son empresas privadas que van a tener presión de Estados Unidos para ya no comprarle petróleo a Venezuela. Venezuela tiene el problema estructural de la obsolescencia de su industria. Es una industria totalmente obsoleta, ya no funciona. El sector económico, el agrícola, representa el 4.7% de la economía de Venezuela. Venezuela depende de los insumos de los granos en el extranjero. Entonces, en la medida en que el gobierno venezolano va dando respuestas negativas, son respuestas negativas, la política monetaria y la política de salarios mínimos ha generado una hiperinflación en Venezuela, y ese es un problema
que se puede identificar como, bueno, culpa de Maduro y culpa de Venezuela, pero ¿qué hay de lo que está pasando a nivel mundial? Esa configuración de las relaciones internacionales, la lucha constante entre China y Estados Unidos, o Rusia y Estados Unidos, está teniendo efectos en la política venezolana, en la crisis política y económica de Venezuela. Sin duda, sin embargo, pues es muy claro que trae una trayectoria donde cuando los precios del petróleo estaban altos y había todo un programa, además atrás de esto, estoy hablando de la época chavista, pues Venezuela tuvo bastantes avances en términos sociales y tenía una estabilidad derivado también de los altos precios del petróleo, pero no terminó de consolidar el proyecto económico, y en este momento donde tienes problemas desde la crisis económica de 2008, con la baja también en las materias primas, más sí el embargo y todo el tema de la presión económica que está recibiendo el país desde el exterior, son los 12 factores que se juntan y generan esta crisis social. Pero son las dos cosas. Tú no puedes señalar que simplemente por el bloqueo económico que tiene en este momento Venezuela está teniendo los problemas económicos que trae, porque además la relación con Rusia y con China ya viene desde hace varios años. También tenemos que tomar en consideración el cambio de la política exterior de Estados Unidos, que sí es una política exterior agresiva, abiertamente agresiva frente al régimen venezolano, que pasó de ser el proveedor de petróleo, a pesar de los dimes y diretes que había entre Washington y Caracas. Todavía fue proveedor de petróleo hasta épocas muy recientes, claro, ¿no? Claro. O sea, seguía vendiendo petróleo. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí. O sea, seguía proveyendo petróleo. O sea, al final de cuentas le cortan esa hora en las últimas semanas. Hay una reducción de 2.5 millones de barriles diarios a 1 millón de barriles diarios, y de ese millón de barriles diarios la mitad se va a ir para India. En realidad ya no tiene clientes y no los va a tener Venezuela en los próximos años para comprar el petróleo. Venezuela tiene las reservas más importantes del mundo, reservas probadas de petróleo. Es en realidad un bistec muy sano para la jauría de empresas transnacionales y de gobiernos, incluyendo sus aliados. China invirtió aproximadamente 67 mil millones de dólares. China necesita que le garanticen esa inversión. Ya hay negociaciones de China con la oposición. En la medida en que la oposición vaya acercándose a los acreedores de Venezuela, a los que han invertido, principalmente Pakistán, en el caso de Pakistán está interesado en el tema del oro, India está interesado también en el tema del petróleo, y hay toda una oferta de minerales en la franja del Orinoco, desde el coltán a otros minerales preciosos y tierras raras que son fundamentales para la industria mundial. Entonces ahí hay un problema que no debemos de perder. Hagamos un corte y regresamos y seguimos la discusión. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, volvemos. Fausto hablaba de este problema en el caso de Venezuela, donde además de los intereses norteamericanos que quedan claros, ¿no? Y que efectivamente, como muchos han dicho, pues suena sospechoso que se esté preocupado por los derechos políticos y humanos de Venezuela y no de muchos otros países, ¿no? Que son peores, ¿no? Y en condiciones verdaderamente lamentables. Pero Fausto estaba hablando incluso de los intereses que hay de otros países, incluso de la posibilidad de que algunos países como China incluso acaben avalando a la oposición por los intereses, por las inversiones que están puestas. ¿Tú querías comentar algo, Nayar? Sí, yo quiero comentar al respecto. Difiere un poco de tal vez de ese alcance que tenga la oposición en términos de una negociación con China, en la medida en que China tiene no solamente intereses, tiene grandes inversiones formuladas con el Estado venezolano, ¿no? Representado por el gobierno de Nicolás Maduro, inversiones que tienen largo plazo además, con crecientes negociaciones entre ambos países en términos inclusive de empresarios. Hace unos meses hubo una feria de empresas venezolanas en China, hubo grandes convenios y entonces se están generando todos esos intereses. Pero también es importante tomar en cuenta que no solamente se trata de que pensemos que Maduro y el gobierno y el proyecto chavista que se logran mantener gracias a esta geopolítica donde intervienen esos actores, que estoy totalmente de acuerdo con esto, con la importancia que tienen esos actores. También hay que tomar en cuenta que finalmente no ha logrado surtir efecto todas las estrategias que se han desarrollado en los últimos años
porque se sigue manteniendo una unidad dentro del chavismo, con todos los errores que podamos encontrar en sus políticas, en su gobierno, etcétera. Pero hay una unidad ahí muy fuerte, digamos, ¿no? Y lo podemos ver tan simple con el ejemplo de toda esta campaña que se hizo para que los militares desertaran alrededor de esta supuesta entrega de ayuda humanitaria, y resulta que se desertaron 32 militares de 300,000, ¿no? Entonces, las cosas como son 260,000 miembros. ¿Cuál es la población de Venezuela ahorita? Son 31 millones de venezolanos. Es un ejército enorme para un país tan... Es grande, y además hay medio millón de milicianos como tales, y se está proyectando que haya otro tanto, ¿no? Entonces, esta fuerza también es un elemento importante en esta lógica de la geopolítica, porque un gobierno no se sostiene nada más en un conflicto de estas dimensiones internacionales por el apoyo de potencias, digo, claro, de las dimensiones de China o Rusia, sino tiene también una fuerza interna que lo respalde, y esto se ha expresado no solamente en esa unidad cívico-militar, digamos que así le llaman ellos, sino también en lo que no sucedió alrededor de este show que se armó en la frontera con Colombia, en la que se pretendía que volcara la oposición y la sociedad enojada con Maduro a las calles para reconocer a Guaidó, para exigir la ayuda humanitaria, que no sucedió así. O sea, sucedió todo lo contrario. Salió la mayor parte de la gente a apoyar a Maduro. Yo estoy de acuerdo con una cosa que decían ayer. La verdad es que a veces tendemos a ver el desarrollo de un conflicto como si fueran, digamos, como si las naciones al interior fueran simplemente reflejos de juegos externos, que creo que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando en realidad hay toda una lógica interna, ¿no?, que es muy importante para entender el conflicto, ¿no?, sin quitar la otra parte, sin duda, y que quizá pueda llegar a tener peso en la resolución de ese conflicto, que también habría que decirlo, ¿no?, pero no es lo mismo que, digamos, hay una lógica interna. Y creo que habría que tener un matiz respecto a esto, porque Nayar dice una relación cívico-militar, pero la pregunta aquí también es, cómo desde que el chavismo, desde que Hugo Chávez llega al poder, sí hay una lógica también de avanzar hacia unas fuerzas armadas que están politizadas. La cúpula militar venezolana tuvo una lógica de acoger la ideología chavista, pero además hay una serie de análisis, estudios, datos alrededor de cómo Chávez se fue haciendo de socios y de alianzas al interior de las Fuerzas Armadas, en términos también de ascensos, de mejoras, de promociones, más los círculos chavistas, que generan este aparato de poder que sí está ahí. Y lo cierto es que por eso también Guaidó ha estado señalando constantemente a las Fuerzas Armadas que se vayan del otro lado. Es muy difícil saber en qué momento va a ser ese punto de ruptura, porque efectivamente Nicolás Maduro tiene todavía el control sobre la Fuerza Armada y se ha hecho ese control a partir de distintas formas. En términos de relaciones civiles militares en una democracia, y todos lo sabemos, las Fuerzas Armadas juegan un papel sustantivo, pero son apolíticas. No son deliberantes, no participan en los temas políticos. Y las Fuerzas Armadas bolivarianas sí participan en los asuntos políticos, se incorporaron a temas de desarrollo y hay una lógica también de generación de un dique de poder y de fuerza frente a todos los demás. Hay un problema muy serio para tener una lectura objetiva de lo que está pasando en Venezuela, y es la propaganda política tanto tanto de estas agencias noticiosas estadounidenses y europeas, como la propia propaganda política del gobierno de Maduro. En realidad todos ellos tienen la razón, pero creo que debemos de utilizar los datos. ¿Qué está pasando en materia del crecimiento económico? Hubo un decrecimiento económico del 18% el año pasado, en la pobreza 2018. Es un hecho real, aunque lo quieran negar. De 500,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, ya estamos alrededor de 100,000 millones de dólares, es decir, el 20% de hace 20 años. Y no solamente la pobreza, la migración que está generando la pobreza, tanto a Colombia como a los propios Estados Unidos y alrededor del que país. Los brasileños ya le están ahí poniendo... Es cierto, hay una crisis política, hay una crisis institucional, una crisis de abasto, violación de derechos humanos que tienen que ver con las debilidades del gobierno, pero esas debilidades también están siendo profundizadas por la postura de los gobiernos extranjeros. Los mismos aliados de Venezuela, del gobierno de Maduro, están generando problemas muy serios. India
está pagando muy barato el petróleo de Venezuela se está aprovechando de la crisis. Y yo no estoy a favor de la importancia que tiene China en la región. China traicionó a Gaddafi. Cuando las cosas no le funcionan, simplemente cambia de socio y a China no le interesa ser líder a nivel mundial. Lo que le interesa es que sus recursos se reproduzcan y que tengan materias primas para su crecimiento económico. Abonando a eso, la lógica de la política exterior china es muy clara. Ellos se asumen como un país en desarrollo que van por la no intervención. Entonces ellos se mantienen calladitos, pero van por sus intereses avanzando. Y en este sentido, pues sí hay información alrededor de cómo China está viendo en el tablero geopolítico para dónde se están acomodando las cosas en el caso de Venezuela. Pero a ver, dígame una cosa, que a lo mejor yo estoy muy despistado de ese asunto, lo acepto si eso es así. Por ejemplo, el tema de Corea. Mucha gente lo leyó, ¿no? Y incluso aquí tuvimos una mesa, pues de que también Estados Unidos estaba ahí moviéndole al vecino de China, ¿no? Y de que le estaba generando allí. ¿Por qué no se podría leer igual que China le está moviendo a Estados Unidos, al vecino venezolano? O sea, ¿no juega eso China? Yo creo que ahí lo que pasa es que el papel de China ha sido relevante en América Latina, no en esos últimos 2 o 3 años, tomando en cuenta la lógica, por ejemplo, de la presidencia de Trump. China está en América Latina desde el principio de este siglo XXI. Igual que Rusia, si revisamos los números de las inversiones, de las relaciones económicas, de la firma de convenios, es un crecimiento muy acelerado, digamos. Y entonces es un poco como compartir la lectura de Atilio Borón en su libro La geopolítica del imperialismo en América Latina, en donde plantea que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Y entonces cuando los imperios están en sus últimos momentos son cuando se vuelven más peligrosos. Y sobre todo en las regiones inmediatas, como es el caso de América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, sin duda, Trump lo que le apuesta, además que no hemos mencionado, combinado con la próxima campaña electoral, ¿no? Que está también buscando cómo legitimarse y recuperar la imagen interna, está buscando un conflicto pues cercano mejor, ¿no? Todavía. Y en este sentido la importancia de China no es de este momento, y sí estoy de acuerdo, pueden buscar aliados de manera pragmática, pero también esto tiene que ver un poco con el asunto de la multipolaridad y de las relaciones sur-sur, a los cuales Chávez le apostó muchísimo. Mi pregunta era, a propósito de este punto en particular, ¿China no está también haciendo un juego geopolítico? Es lo que estaba yo diciendo. Es decir, el que le estén moviendo a China en su frontera, a Corea del Norte, que fracasó, digo. Pero desde antes lo hacía. ¿Y China no está jugando también? Sí, pero no es lo mismo. Sí podríamos tener un símil con el caso de Ucrania, con el apoyo de los europeos y Estados Unidos en Ucrania y el tema de Crimea. Ahí sí hay intereses geopolíticos, energéticos muy claros. En el caso de Corea del Norte no. Se permiten de alguna manera coquetear o dar un pequeño paseo en el jardín de su casa. Corea no representa una amenaza del norte, una amenaza nuclear. No tiene la capacidad de emplazar las armas nucleares, si las tuviera, a sus vecinos. Hay sistemas de defensa antimisiles en Corea del Sur y en Japón que no permitirían una agresión de Corea del Norte. Y en la actualidad vemos que el poderío de Estados Unidos no se cuestiona. El último informe del CIPRI señala que más del 50% de las armas a nivel mundial son de Estados Unidos. No hay un contrapeso militar a nivel mundial, ni lo representa China y no lo representa Rusia para Estados Unidos. Es un tema económico energético. Pero también es una lógica geopolítica. A ver, Nayar lo ha dicho. Lleva desde inicio del siglo XXI viniendo Rusia y China a tejer alianzas con socios que evidentemente son anti-estadounidenses. Hay una lógica de China y de Rusia de acercarse a los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, en términos de una visión estratégica de posicionarse que no habían tenido durante la Guerra Fría y el siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Además, apoyados en un repliegue de cierta manera de Estados Unidos, donde consideraba que América Latina pues estaba ahí con sus vínculos, con sus intereses de siempre, pero ellos se fueron a luchar contra el terrorismo a Irak, Afganistán, y si bien el punto de partida de todo esto era Colombia, para el tema del narcotráfico y el tema del terrorismo, de cierta forma había una lógica estadounidense donde estaba bajo control y Venezuela era el aliado incómodo. ¿Y por qué hablo del aliado incómodo? Porque al final le seguían comprando petróleo a Venezuela,
¿Qué es lo que pasa? Que también aquí hay una serie de factores en términos de seguridad que no tenemos que perder de vista. Estados Unidos ha señalado constantemente que el régimen venezolano, apoyado con Irak, hicieron toda una serie de movimientos para darles pasaportes a gente que estaba relacionada con actividades terroristas, y están ahí los reportes de distintas áreas de inteligencia, más el incremento en la venta de cocaína, bueno, de los envíos de cocaína que salen desde Venezuela, derivado de una red también muy diversificada respecto al asunto, más la posibilidad de que el régimen de Chávez, en su momento ahora de Maduro, siga manteniendo esta lógica con las guerrillas. Es visión estadounidense de seguridad nacional, pero que la traslada en este momento a terminar de avanzar sobre el régimen de Maduro. Bueno, es una geopolítica en la que también hay todo, entonces más una lógica económica y que también Estados Unidos y la geopolítica. siempre ha tenido a Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Bueno, pero a ver, supuesto, o sea, yo estoy a ver, hablando ya se nos acabó el de tiempo. Estados Unidos. Rápidamente, lo último que podríamos decir ahorita, así en 10 segundos. A ver, Nayar. Bueno, que ojalá que el conflicto se resuelva de manera interna, de manera pacífica, que dejen de asfixiar económicamente a Venezuela, que le devuelvan los $30,000 millones que les han robado en descampo, digamos, a través de PDVSA en Estados Unidos y la Reserva de Oro en Londres, y que se entienda que América Latina también tiene su propia voz, su propia dinámica, sus propios caminos, y que los espacios multilaterales que se han creado, como la CELAC, UNASUR, ALBA y otros, puedan funcionar de manera autónoma e independiente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que entender que América Latina ya no es la misma de siempre, ¿no? Y que no puede seguir siendo parte. Yo creo que está en un callejón sin salida Maduro, debe convocar nuevas elecciones, no bajo la álgida de la oposición, sino con apoyo europeo, particularmente de los países europeos, y creo que en la crítica académica, en el análisis académico, no debemos de quitar el dedo en el papel que está jugando Diosdado Cabello y la élite militar en el país, que son los que están reproduciendo y echando a Maduro enfrente hacia Estados Unidos. O sea, lo que tú estás diciendo es que hay una mano negra. Una mano negra en hay todavía más intereses. No, yo creo que ni blanco ni negro, es decir, tenemos que ver todos los matices del tema venezolano, y lo óptimo es que se resuelva de la mejor manera, que sería el diálogo, la concertación, pero uno se da cuenta cada vez más que las cosas se están polarizando y Maduro está dispuesto a llevarlo hasta el último nivel, que es lo grave, ¿no? Muchísimas gracias, definitivamente. Gracias a usted. Yo coincido con parte de lo que ustedes están diciendo. Yo creo que lo importante es que sea el pueblo venezolano, y no con las intervenciones ni las presiones, quienes decidan, y que se les den las condiciones para que puedan decidir con libertad. Muchísimas gracias.